En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Carlos José Castro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, y a todos los madrugadores que se sintonizan con su programa en el día de hoy. Queridos amigos, el doctor Castro es uno de los médicos más eminentes del país. Fue viceministro de Salud, director del Instituto Nacional de Cancerología, director del Centro Javeriano de Oncología. Es un médico que tiene toda la autoridad personal científica para hablarnos del proyecto de la reforma a la salud y de cómo se está golpeando uno de los sectores por los que el país debiera estar más orgulloso, más tranquilo, más seguro. Todo, desde luego, es susceptible de perfeccionamiento, pero lo que está pasando puede ser muy grave. Doctor Castro, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que debo comenzar por decir que estoy aterrado porque nos habían anunciado la reforma de la salud. Yo la llamaba la reforma fantasma porque nadie la conocía. Ya no la mostraron y no puedo decir que me la haya acabado de leer y estudiar porque tiene 18 capítulos y más de 152 artículos. Por lo tanto, eso demanda mucho tiempo. Sin embargo, he tenido la oportunidad de leer los puntos para mí más importantes y veo que hay una gran improvisación. Se está desconociendo lo que se aprendió con la Ley 100, que hace 20 años desafortunadamente se nos murió Juan Luis Londoño, y yo creo que todo lo que se ha aprendido con estos 30 años de Ley 100 se va a tirar a la caneca. Yo a veces siento que nos están obligando a tirarnos al vacío sin paracaídas. Este cambio que proponen ellos, a mí me parece que es muy falto de tecnicismo. Yo creo que no lo digo yo, lo están diciendo todos los gremios, para salud, eh, todos los EPS están obviamente prendiendo alarmas. Todos los exministros y exministros nos tocó enviar un derecho de petición para que nos informaran cómo habían hecho la inventada reforma. No lo han contestado. Yo lo que veo es que estamos a puertas de tirar por la borda un sistema que, si no es el mejor, creo que no hay ningún sistema mejor, es bastante bueno lo que tenemos en Colombia para sentirnos orgullosos. Y yo no sé de dónde han sacado tantas historias y tantos datos, que voy a decir, los mentirosos. No se nos olvide que tanto la ministra como el presidente anunciaron con bombos y pastillos las deudas de 50 billones, y a los 2 días fueron a corregir que no eran 50, sino que eran 20. Y así estamos viendo una cantidad de datos que son completamente ajenos a la realidad, por no decir mentirosos. Y yo creo que una reforma no se puede hacer basado en mentiras y en cuestiones de ideología. Creo que el sistema de salud de Colombia ha sido realmente muy bueno, con fallas, sí, y precisamente habrá que corregir las fallas, pero es más lo bueno que lo malo. No hay duda ninguna y las fallas se corrigen sobre el camino, se corrigen en la realidad, se corrigen, la salud se maneja en los hospitales y en las clínicas y en los consultorios médicos. La salud no se maneja en los cenáculos donde algunos escriben cosas por escribirlas. Usted mencionó a una persona muy cercana a nuestro corazón, Juan Luis Londoño, falleció hace exactamente 20 años en un accidente aéreo cuando estaba en pleno cumplimiento de su deber, un personaje fundamental. ¿Qué falta nos hace Juan Luis Londoño, no, doctor Castro? Sin duda alguna, esa mente y no solamente la mente, sino el corazón de Juan Luis, hace falta. Hace falta, hace falta. Bueno, aquí nos estamos preguntando muchas cosas, pero hay una que nos parece fundamental y sobre la que bien valdría la pena alguna reflexión. La salud no va a quedar en manos de los gobernadores y los alcaldes,
Son los gobernadores y los alcaldes los que deben responder por la salud de los colombianos, doctor Castro. No, eso es lo que eso es lo que medio entendemos. Y yo creo que eso, pues la salud, como bien se sabe y se dice, es un derecho fundamental, importantísimo. Y yo no me imagino, pues, un gobernador, un alcalde que de salud no debe conocer gran cosa, determinando cómo se distribuyen los recursos. Yo lo que percibo de la tratada reforma, una gran improvisación, doctor Fernando, mucha improvisación y desconocimiento de escuchar a los que saben un poco más de los que hicieron la reforma. Hace unos días escuché yo a representantes de los usuarios de Compensar y de Sanitas y de la nueva EPS reclamándole al Ministerio de Salud por qué no los habían tenido en cuenta. Y si se supone que un sistema de salud gira alrededor de lo más importante que es el paciente y los pacientes no fueron tenidos en cuenta porque lo dijeron públicamente en la Procuraduría. Los usuarios de Compensar, de Sanitas, eh, protestaban de que se cansaron de pedir a ellos que los escucharan y no los escucharon. Entonces me pregunto realmente cuál es el interés de destruir todo lo que se hizo. El cuento que van a construir sobre lo construido es otra falacia. Si uno mira la redacción de esto, las EPS, como que la ministra dice que no se van a acabar, sí se van a acabar. Por supuesto, hay que leer y se da cuenta que en 2 años ya no vamos a tener EPS. Eh, ¿Cómo va a ser la atención de las urgencias? ¿Cómo, cómo va a ser si uno se tiene que empadronar? Cuando leí que se tenía uno que empadronar, me retrocedí en 2000 años, que así le tocó a San José de María ir a empadronarse por allá en Belén. Por Dios, en un sitio donde ya todo se hace electrónicamente, nos toca irnos a empadronar a un CAP. Y después de ese empadronamiento, vaya usted a saber si uno tiene que moverse a otra ciudad o está de vacaciones en otro sitio y algo le pasa, ¿cómo se va a coordinar eso? ¿Quién lo va a atender? Hablan de una historia clínica única. ¿Cuánto se demora en tener una historia clínica única? Que sería fantástico, pero yo no veo que eso pueda salir en 2, ni siquiera en 5 años. Lo que vale, ese es el otro tema que me deja muy preocupado. Esto es como fantasioso. Yo no, ¿de dónde van a sacar todo el dinero que se requiere para volver esto realidad? Realmente, pues lo repito, yo estaba con temor. Ahora no solamente estoy con temor, sino estoy aterrado. Un galimatías de cosas, una colcha de retazos que tratan de imitar lo que hacen en España, que lo que hacen en Cuba. Ya nos anunció la vicepresidenta que pues los mejores médicos son los cubanos y que debemos seguir el ejemplo cubano. Yo digo, pero por Dios, eso es como en contra de toda la evidencia científica y la experiencia que se ha adquirido. Entonces, no sé, yo estoy realmente muy, pero muy preocupado y a veces siento que la sociedad colombiana toda, independiente de las ideologías que tengamos cada uno de nosotros, está como dormida, como que creen que esto no es serio o mucho que no es verdad lo que está pasando y ojalá en el Congreso se iluminen las mentes de los legisladores y paren este adefesio y si no es el Congreso, entonces que ojalá la Corte Constitucional, porque hay varias cosas que rayan con la inconstitucionalidad de la reforma. Así que, pues yo sí en este momento hago un llamado para que todos nos unamos y podamos levantar una voz y decir, ojo, así no es, sí, reforma sí, hay que reformar algunas cosas, pero no así, no así. Doctor Castro, hay un tema fundamental sobre el que queremos la opinión suya. Están hablando de la medicina preventiva, que va a ser ejercida por miles de médicos que no se sabe de dónde van a salir porque no existen. Los médicos están suficientemente ocupados en sus hospitales, en sus clínicas, en sus consultorios y no van a salir en el barrio de casa en casa preguntando a ver quién está enfermo y explicándole a la gente cómo tiene que comportarse para no enfermarse. Pero están hablando al mismo tiempo de los médicos cubanos. ¿Será que nos van a traer médicos cubanos por miles como hicieron en Venezuela? ¿Eso tiene algún Bueno, sentido? ninguno, y yo creo que si eso llegase a pasar, yo no podría imaginarme otra respuesta que una protesta realmente
muy vehemente en contra de eso. Yo creo que el cuento que le oímos a la vicepresidenta de que los mejores médicos son los cubanos, pues me cuestiono de dónde sacó esa idea. De dónde, sí, yo tengo algunos colegas cubanos amigos y los quiero mucho, pero de ahí a decir que son los mejores médicos del mundo, pues esa es otro, eh, otra idea fantasiosa de la vicepresidenta y del gobierno, porque me imagino que también van con la bendición del presidente Petro. Entonces yo digo que nos falta seriedad en lo que se está haciendo. Yo creo que estas cosas se lanzan así sin mayor sustento y no se puede engañar a la opinión pública de esa manera. Yo creo que la medicina preventiva, sí, todos estamos de acuerdo que prevenir es mejor que curar, pero no de esa forma. Y yo creo que esta cuestión de los famosos CAPS y del CAP resolutivo y integrados, todo, suena lindo, pero pues lo repito, ¿dónde está la experiencia para demostrar que eso así funciona? Aquí trataron de hacerlo en la alcaldía de Petro en Bogotá y fue un fracaso. Entonces, si eso ya se demostró que no es, pues, ¿por qué lo van a impulsar y a la fuerza? Pues sí, ya no, me alegro oír que las marchas de ayer fueron un fracaso. Me escuché, doctor Fernando, de lo que dijo usted al inicio de este programa. Eh, pues me alegro mucho que hubiera sido un fracaso y que no hubiera llenado las expectativas que tenía el gobierno. Y ojalá que las marchas de hoy sean realmente muchísimo más nutridas. Yo creo que la opinión pública tiene que pronunciarse, tiene que reaccionar y decir no, porque es la salud. Y yo creo que la salud y la educación que son dos pilares fundamentales de cualquier sociedad. Y la nuestra, yo creo que, vuelvo repito, Colombia no será el mejor país, nosotros no seremos Dinamarca, pero creo que tenemos muchas cosas para demostrarle al mundo lo que se ha logrado. Alguien mencionaba que Colombia tiene eh, hospitales que están catalogados como de los mejores de Latinoamérica. No hay ningún cubano, no hay ningún hospital cubano en esa lista. Entonces digo, ¿de dónde sacaron que tenemos que seguir el ejemplo de Cuba? Por Dios, yo realmente yo invitaría a las personas que se han ido a Cuba, nos sabemos que Cuba pues uno los admira en algunas cosas, pero lejos de querer nosotros parecernos a Cuba o a Venezuela, por Dios, que no hay que ser como muy brillantes para decir un no a ese proyecto. Yo creo que tenemos que defendernos con toda la ley, obviamente, entre el mayor ordenamiento judicial y que las leyes están para defendernos y yo creo que tenemos que, sí, es despertar y decir un no a tiempo y decirle a los parlamentarios que nos representan que pues, así la cosa no es. Y vuelvo y repito, esto no es que lo esté diciendo yo, lo están diciendo todos los expertos. Ayer había un comunicado de Gestar Salud y Gestar Salud está diciendo no están construyendo sobre lo construido, sino van a construir sobre lo que van a destruir. Y el costo que eso conviene, no solamente financiero, sino emocional. Las personas que están afiliadas hoy en día a las EPS, que bien que mal, porque hay unas que lo hacen muy bien, hay que reconocer que hay EPS que lo hacen divinamente, y no quiero mencionarlas, pero hay varias, no solamente una. Hay más de 8 que lo hacen muy bien, hay otras que lo hacen mal. Pues esas que lo hacen mal, pues habrá que acabarlas, por supuesto, como ya se han acabado varias. Pero yo creo que la experiencia que hemos obtenido en los últimos 30 años a raíz de la ley del doctor Londoño, yo creo que es muy importante, no se puede despreciar. Eh, Uno aprende cayéndose y levantándose. Y yo creo que el sistema de salud ha tenido errores, sí, pero se han ido solucionando. Y uno escucha la voz del exministro Alejandro Gaviria, eh, protestó en el Consejo de Ministros y no le pusieron bola. Entonces dice uno, este es el gobierno de los sordos, o que simplemente tienen una idea fija y de manera casi que psiquiátrica la quieren imponer. Entonces, no, yo creo que pensemos en lo que es y lo que significa la salud para una sociedad y no votemos por la borda lo que hemos logrado. Mejoremos lo que hay que mejorar, por supuesto, pero vuelvo y repito, reformar lo que hay que reformar, sí, pero no así como lo quieren hacer. Bueno, usted ha mencionado varias veces a Cuba, nosotros la mencionamos también, y no por el prurito de hablar de Cuba, donde todo hace falta.
los que están saliendo de Cuba, que están saliendo en mayor número que nunca antes. En muchísimos años no ha salido nunca tanta gente de Cuba, desafiando todo, desafiando la muerte, en unas naves inverosímiles para atravesar el estrecho que los separa, sobre todo de la Florida, que es el punto de llegada favorito de los cubanos, porque no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Traernos al doctor Pastillita que van a meter en los barrios para adoctrinar a la gente. Otra vez el doctor Pastillita como en Venezuela. Otra vez los ejemplos dramáticos que se vivieron en Venezuela, donde acabaron con el sistema de salud y donde tampoco hay nada, como dice la gente que se va horrorizada de Venezuela y se viene para acá o para cualquier lugar del mundo en una cifra de cerca de 8 millones de personas, el mayor éxodo que hay en la humanidad en este momento, inclusive contando los países que están en guerra. Doctor Carlos José Castro, entonces, pendientísimos de lo que va a pasar y usted nos permitirá que lo entrevistemos otra vez más adelante cuando las cosas estén más claras y se sepa definitivamente esto para dónde va. Muchas gracias por Claro estar que con sí, doctor nosotros, Londoño. doctor Castro. No, siempre será un placer hablar con ustedes y con su audiencia, y sobre todo en un tema tan delicado y tan vital como es la salud. Muchísimas gracias. Carlos José Castro, un gran científico, un gran médico, hablando de un tema que sí conoce y conoce a fondo. Y una oportunidad de nuevo para recordar a ese gran colombiano que fue Juan Luis Londoño y que falleció hace exactamente 20 años por estos días en un absurdo accidente aéreo. Juan Luis Londoño. ¿Qué cosas del país hubieran sido